Vamos a oír a la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro programa a Ricardo Santos. Ricardo, buenos días, bienvenido a PAB. Buenos días, José Lía, y buenos días a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Ricardo, te escucho un poquito bajito. Sí, vamos aquí estamos subiendo. Ahora. Okay. Sí. Vamos entonces con los temas. Primero que todo, Ricardo, sé que tienes unas palabras relacionadas al fallecimiento de Radamés Quiñones Aponte. Y queremos hoy comenzar precisamente la situación haciendo alusión a lo que fue la aportación que hizo al país Radamés Quiñones Aponte. Sí, José Elías y amigos y amigas, a la verdad que Puerto Rico ha perdido un dirigente obrero serio, honesto, de los que están en peligro de extinción, tengo que decir. Radamés Quiñones, quien dirigió la ULES, la Unidad Laboral de Enfermeros y Enfermeras y Empleados de la Salud en Puerto Rico, fue un compañero que vivió toda la vida, empleado, enfermero de profesión y dirigente obrero de convicción y de vocación. Vivió toda la vida y se dedicó a defender los intereses de esa clase con firmeza, con determinación, y no vimos en todos los medios de comunicación expresiones del compañero en términos de su fallecimiento, porque los medios corporativos no optan por reconocer a los dirigentes obreros honestos, a los dirigentes obreros que no se venden, así de sencillo, que no se venden. Radamés dejó un legado claro, un legado de lucha, y fueron muchas las batallas que Radamés en muchas ocasiones hasta solo tuvo que dar en defensa de las uniones independientes, de las uniones puertorriqueñas, en defensa de los derechos adquiridos por los enfermeros y las enfermeras de este país y los empleados de la salud. Radamés, como un titán, luchó contra la Asociación de Dueños de Hospitales, contra el gobierno y el Departamento de Salud, y nosotros tenemos que recordar a Radamés y honrar su vida continuando la lucha por la cual nunca se separó. Yo conocí personalmente a Radamés y me honra haberlo conocido, y me honra saber que fue un compañero que siempre mantuvo su verticalidad y defendió al sindicalismo puertorriqueño y se opuso tenazmente a la colonización del sindicalismo en Puerto Rico. Así es que vaya nuestras condolencias para sus hijos, para sus familiares y para los compañeros y compañeras de la ULES. Que descanse en paz y continuaremos honrando su vida con la lucha de todos los días. Por otro lado, Ricardo, vamos a hablar de la Autoridad de Energía Eléctrica. El asunto del acuerdo con los bonistas y con los elementos del sector privado está bien fuerte en este momento. Y aunque todos sabemos de que hacia donde quieren dirigir a la corporación pública es a la privatización, específicamente la producción de energía, pero no hay duda que en esta coyuntura estamos hablando de que la presión es bien grande, porque hoy es un día de los que vencen estos acuerdos y posiblemente se va a acentuar aún más estas presiones. Pero háblanos acerca de la situación que se está atravesando en este tema ahora mismo. José Lía, la autoridad la tienen en esta gran incertidumbre y en este gran chantaje que mantienen todos los sectores que están interesados por apoderarse de la autoridad. Y como señaláramos la semana pasada, la situación de la autoridad, un acuerdo es difícil. Un acuerdo que vence hoy, donde se le ha dado de plazo, la Junta de Control ha dado plazo para que hoy se concluya, y todos sabemos que es un acuerdo, el acuerdo de Lisa Donoghue y Ricardo Rosselló, que es como se debe conocer. El acuerdo de ambos es un acuerdo de por sí malo para la autoridad y malo para el pueblo de Puerto Rico.
Pero por otro lado, la alternativa que nos plantean en términos de acogerse a la quiebra, al título 3, representa sin lugar a duda la apertura para que la autoridad la piquen en canto y la privaticen. Así es que aquí tenemos el problema, insisto, en que el mayor problema que tiene el pueblo de Puerto Rico en este asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica es que no tiene quien la represente. Y mientras los industriales están clamando porque le bajen el costo de la luz a 14 centavos, cosa que ellos saben que es imposible, y la Junta de Control Fiscal está señalando, no, vamos a mantener el costo de la energía en 21 centavos, cosa que ellos saben que dentro del esquema capitalista que se vive también es imposible, porque los bonistas se ajustaron un cobro automático. Nos prometieron Eduardo Batia y toda aquella gente que nos iban a quitar el ajuste de combustible y nos metieron el ajuste para los bonistas, que es exactamente lo mismo que ocurría antes. Así es que nosotros estamos en el mismo lugar, el pueblo está en el mismo lugar, sin gente que los represente. Yo creo que lo que más le conviene a la Autoridad de Energía Eléctrica es la renegociación total con los bonistas, donde se le pague lo que se merecen y no un acuerdo leonino como el que se alcanzó. Y hay que seguir batallando, hay que seguir dando la lucha. El problema que tiene la autoridad es que está sometida a un chantaje y no tiene quien la represente. Así es que la situación sigue estancada, porque mientras esto se da, es importante que el pueblo sepa que todas las condiciones, toda la situación en la autoridad está paralizada. La autoridad prácticamente está acéfala. Así es que la situación sigue poniéndose de mal en peor, y mientras tanto los congresistas que trabajan a sueldo para los bonistas siguen haciendo presión. Aquí siguen haciendo presión los industriales y el pueblo está en el medio sin nadie que los represente, y sin lugar a duda va a ser el que más perjudicado va a salir de toda esta situación. Pero por otro lado, otro asunto tiene que ver con manteniendo el tema de energía eléctrica. Durante esta semana hemos visto a Ricky como el principal promotor de la AES y que se mantenga en Puerto Rico la ceniza, porque él se comprometió hace 4 meses a buscarle un sitio a la AES para depositar la ceniza, para luego hacer su política pública, que no existe. Eso es lo que entender gente del PNP que pueda repetir para adelante de que existe política pública, pero lo que uno no puede entender es cómo la prensa corporativa repite eso para adelante. No es política pública. La cosa es que él estaba dando a la política pública que le consiguiera un sitio a para que depositara la ceniza. Hace 4 meses de eso y él ha fracasado en ese. José Lía, la cosa es que cuando llega el momento de la votación, como ayer, que iba a bajar el proyecto, lo detienen porque él está cabildeando para que se le hagan las enmiendas para que la ceniza se mantenga aquí en Puerto Rico. No, lo interesante sobre este tema, porque aquí esto provocó que la AES estuviera con un discurso de chantaje de que si aprueban ese proyecto nosotros apagamos la planta. Bueno, lo primero que hay que decir del saque es que si la AES apaga las plantas, en Puerto Rico no pasa absolutamente nada. Así es que no tema a nadie de que se vaya a ir la luz porque AES apague sus máquinas, porque la producción de AES sencillamente no hace falta. Eso es redundancia. Lo que pasa es que la autoridad firmó un contrato donde se obliga a comprarle toda la energía que ellos produzcan, un contrato leonino. Pero la producción como tal no hace falta. Así es que si mañana apagan, como lo han hecho en un montón de ocasiones, cada vez que ellos tienen cualquier situación, ellos apagan y sin encomendarse a nadie. Así que eso no hace falta en términos de la demanda que tiene la autoridad hoy día. Y segundo, es que es interesante, el gobernador se compromete en buscar sitios en que las cenizas salgan de Puerto Rico durante la campaña. El senador Larry Selhammer presenta un proyecto para prohibir
la disposición de la ceniza. Y ahora resulta que AES sale diciendo que si la obligan a llevarse la ceniza porque tiene que aumentar el costo de la luz. Y me pregunto yo, y todo este tiempo que ellos han estado con la ceniza depositándola en Guayama, ¿por qué no le han reducido el costo de luz a Puerto Rico? Yo creo que el gobernador en forma insólita dice que no ha leído el proyecto, pero que va a mandar un proyecto sustitutivo, que lo confirma precisamente el presidente de AES, poniendo al descubierto que el gobernador lo que tiene es un pitcher y catcher con los empresarios, y a quien representa el gobernador objetivamente hablando es a los empresarios privados y no al pueblo de Puerto Rico. El gobernador una vez más ha traicionado los intereses del pueblo y ya ustedes verán, esta gente han anunciado que a partir del lunes comenzarán a depositar las cenizas en Humacao y en Peñuela, y nosotros apoyamos firmemente la lucha que está dando el pueblo heroico de Peñuela para detener el depósito de cenizas en su vertedero. Así es que yo creo que el gobernador traicionó los intereses del pueblo una vez más, y repito, en Puerto Rico no hace falta la energía eléctrica que se produce con carbón. El carbón hace daño a la salud y nosotros no necesitamos esa planta. Por eso aquí la legislatura tiene que ver cómo es que ellos van a hacer para hacer valer la autoridad, si es que ellos tienen en términos, y la independencia que ellos tienen en el proceso de legislación. Así que estaría interesante ver cuál va a ser ahora la posición del senador Seiheimer con relación a esta puñalada trapera que le ha dado el gobernador de Puerto Rico al abandonar los intereses del pueblo e irse a apoyar los intereses de la Junta de la AES. Bueno, tenemos que ocurrir. Mientras tanto, en otros asuntos, Ricardo, tenemos que durante estos días también ha trascendido información de cambios que se quieren hacer en el Fondo de Seguro del Estado, específicamente lo que corresponde al ajuste salarial a los médicos. Esto tomado de la mano con la intención ya bien clara de querer privatizar también la corporación del Fondo de Seguro del Estado. José Lía, sobre este asunto. José Lía, yo he sido un crítico de los servicios que da el Fondo del Seguro del Estado, porque a mí me parece que el Fondo del Seguro del Estado pudiera ofrecer unos servicios médicos mejores a los que se le ofrecen a los trabajadores lesionados y pudiera incluso compensar mejor a los trabajadores. Nosotros no estamos satisfechos. No hay duda de que eso es de esta manera, pero el problema del injerencismo político. Sí, ahora vamos. Gente que reparte empleos. Vamos a eso. Vamos a. Ahí es lo que provoca esto que tú acabas de mencionar muy bien. No, porque fíjate, por eso es que quiero hacer la aclaración, porque a mucha gente no le gusta hablar del servicio que ofrece el fondo. Y cuando hablan, hablan con otra intención. Y yo quiero hacer la distinción. El fondo puede ofrecer un mejor servicio. Y la politiquería que hay metida dentro del fondo es horrible. En eso estamos de acuerdo. Son males que sufre tanto energía eléctrica como todas las corporaciones públicas, como ocurre en la universidad. Pero la solución no está en desacreditar al fondo, desacreditar los médicos para entonces justificar la privatización del mismo. Y el fondo, que ellos dicen que el fondo produce tanto dinero que no se utiliza donde tiene que utilizarse, que el gobierno se lleva grandes sumas de dinero para atender asuntos del gobierno. Y ahora, utilizando el mismo diseño que utilizaron en energía eléctrica de desacreditar, vienen con la campaña de que los médicos cobran mucho, de que hay que reducirle el salario a los médicos para que, porque es injusto lo que estos cobran. Y miren, hay que coger esto con pinzas,
¿Cuánto cobran los médicos en el sector privado? ¿Qué es lo que pretende el gobierno al reducirle los salarios a los especialistas del fondo? Que estos se vayan para los Estados Unidos. Por un lado dicen que le van a dar un incentivo económico para que se queden y por otro lado le están reduciendo el salario. Le pregunto yo, ¿el salario que ganan los médicos es un salario que es producto de la negociación colectiva o es un salario que ellos le asignaron meramente? Y yo tengo que respetar los logros que se alcanzan a través de la negociación colectiva y lo cierto es que los salarios que tienen los médicos del Fondo del Seguro del Estado es un salario alcanzado a través de la negociación colectiva. Y eso hay que respetarlo. Y desde esa perspectiva, yo no me puedo oponer a que los médicos del Fondo del Seguro del Estado tengan X o Y beneficio alcanzado mediante la negociación colectiva. Y recuerden que los beneficios, los derechos y los salarios de los trabajadores se establecen de acuerdo a la producción. Y en el caso del Fondo del Seguro, si ellos estuviesen hablando de vamos a reducir los gastos, lo que se le paga a los médicos, porque tenemos que aumentar los servicios que se le ofrecen a los trabajadores, o porque hay un desbalance entre los servicios que se le ofrecen y los salarios que se ofrecen a los médicos, pues yo estaría de acuerdo. Pero eso no es de lo que se trata. De lo que se trata es vamos a reducirle los salarios y los beneficios a los médicos porque esto lo vamos a privatizar y si le mantenemos esos salarios entonces el privatizador no va a obtener mayor ganancia. De eso es de lo que se trata verdaderamente y por eso nosotros no nos vamos a prestar a sumarnos a la campaña para desestabilizar el Fondo del Seguro del Estado para que se lo entreguen al sector privado. Lo que hace falta en el Fondo del Seguro del Estado es una renovación, es sacar la politiquería de ahí y de ofrecerle mejores servicios al pueblo y mejores compensaciones porque dinero para eso lo hay. Y definitivamente el servicio médico que se le ofrece a los trabajadores no es el mejor. A veces un trabajador tiene que esperar meses largos y hasta años para someterse a un procedimiento quirúrgico. Y es interesante, José Elías, y el pueblo debe saber que el 75% de los médicos que operan en el Fondo del Seguro del Estado, por decir un número, son médicos privados que trabajan por contrato con el Fondo del Seguro del Estado. Así es que, ¿de qué privatización es de la que estamos hablando en el Fondo del Seguro del Estado? Bueno, por otro lado, Ricardo, vamos a hablar acerca del tema del presupuesto. Tenemos a un gobernador que por lo menos está siendo apoyado por los medios corporativos, proyectando lo que está haciendo de frente a la Junta. En medio de la discusión del presupuesto ya en los días finales para que se apruebe el mismo. Vamos a ir sobre este asunto. Bueno, José Elías, a la verdad es que cosas raras veremos. Nosotros aquí, y se ha dicho en innumerables ocasiones, que Puerto Rico recibió un golpe de Estado donde nos han impuesto una junta de control fiscal dictadora que es la que manda en Puerto Rico. Sin embargo, el gobernador nos dijo en un principio durante la campaña que la persona más indicada para trabajar con la junta era él y que la deuda se podía pagar y que era cuestión de planes que ya él había concebido. Sin embargo, a la hora de la verdad, nosotros hemos visto un juego entre la Junta y el gobierno y la legislatura, donde otra vez más el pueblo queda fuera de esa pelea y perjudicado por esa aparente pelea. Aquí el gobernador presentó un plan fiscal que a todas luces no cuadraba y que estaba condicionado a que se mantuviera una reserva de $200 millones. Si no se daba eso, iba a haber despidos, iba a haber reducción del 20% de la jornada de los empleados públicos
que eso es despedirlos también y va a haber la eliminación del bono. Y ahora, en el momento de configurar el presupuesto, la legislatura insiste en mantener sus barrilitos y no está de acuerdo aparentemente con el recorte que la Junta de Control Fiscal quiere imponer. Y ahora se están peleando para ver quién es el que va a asumir la responsabilidad de los males que va a sufrir el pueblo de Puerto Rico completo, tanto el sector privado como el sector público, con estos recortes o ajustes que la Junta viene a hacer con el único propósito de pagarle a los bonistas. Y si Rivera Chatz, la legislatura y el gobernador verdaderamente representan al pueblo y están dispuestos a enfrentar a la Junta dictatorial, pues es hora de que definan claramente qué es los servicios, cuáles son los servicios esenciales conforme lo dispone la Constitución y conforme lo disponen las necesidades modernas del pueblo de Puerto Rico, y definido en arroz y habichuela esos servicios esenciales, que sin lugar a duda está la educación, la salud, la seguridad pública, la energía eléctrica. Definido esos servicios esenciales y otros más que no he mencionado, entonces se le haga un llamado al pueblo para luchar en contra de la Junta de Control Fiscal, si es que ésta se atreve a cambiar lo que disponga la legislatura conforme a las verdaderas necesidades del pueblo y no de los bonistas. Pero lamentablemente, amigos y amigas, nada de eso va a ocurrir, porque este gobierno y esa legislatura lo que están es sacando un poco de pecho para que le asignen 2 o 3 pesos a su barril de tocino y ellos seguir con su nada, dándole el dinero a los municipios para que esto a su vez, como ya vimos, le aumenten el sueldo a los alcaldes. A la verdad es que va a haber momentos sumamente difíciles que tenemos que enfrentar, pero yo no creo que la legislatura ni el gobernador estén en condición, tengan la actitud, tengan el valor de enfrentar a la Junta dictatorial como tiene que hacer. Eso le va a corresponder al pueblo en las calles. Al pueblo es que le va a corresponder enfrentar a la Junta. Por eso, José Elías, aprovecho para hacerle un llamado a que la gente se una a la primera vigilia nacional Todos Somos Pueblo, que se va a celebrar este próximo jueves en 3 sitios simultáneamente en Puerto Rico. En Ponce, desde la plaza, comenzando allí a las 6 de la tarde, una vigilia donde el tema principal será el de las cenizas, de las cenizas y toda la lucha que está dando el pueblo de Peñuelas. En Barranquitas será la segunda vigilia simultánea, donde el tema principal será la electricidad y la privatización de la energía eléctrica, y desde Río Piedras, donde el tema principal será la educación, tanto a nivel secundario como a nivel universitario, será el tema principal. Así es que ese llamado para que unidos... Gracias como siempre, Ricardo, por la oportunidad que nos brinda de conversar en la mañana de hoy, que tenga buen día. Gracias a ti, y recuerden, no perdamos la fe ni la esperanza. Mantenga la sintonía. Vamos para adelante. Gente, no pudimos transmitir por Facebook este programa porque no sé qué pasó, pero no encontré la aplicación en la computadora. Realmente no me explico qué es lo que ha ocurrido, pero seguimos adelante. Vamos para adelante.